Bien, buenas tardes a todas y todos. Eh, Mi nombre es Nicole Darat. Les doy la bienvenida a este simposio de filosofía moderna que hemos eh, curado, como se dice, junto a Luis Plasencia, quien nos acompaña hoy día también acá en la mesa. Hace un ratito les envié un correo donde les mandaba, claro, los enlaces y la programación de la mesa, y la idea sería que ojalá pudieran participar también de las siguientes sesiones que tiene la mesa durante el día de mañana por la mañana, que va a estar moderando Luis, y durante el día jueves por la tarde, que va a estar moderando Yanina Valeria de la Red de Filósofas Feministas. Eh, eso por mi parte. Hoy día en esta jornada, bueno, no sé si Luis quieres decir algo de la bienvenida también antes de que yo hable mucho. Dale nomás. No, quería sencillamente agradecerles a todos los presentes y a las personas que enviaron sus contribuciones y por supuesto a los asistentes. Eso, gracias. Eso, sí, me sumo a los agradecimientos de Luis, a quienes enviaron sus contribuciones a esta mesa y también a quienes nos acompañan como asistentes hoy día. Bien, entonces, sin más vueltas, presentamos en el orden que está acá en el programa, ¿no? No sé si les parece bien comenzar en ese orden con María de los Andes Valenzuela, luego Javier Castillo y cerrando con Ignacio Miralbel, ¿ya? Si les parece bien. Bien. Parto entonces con María de los Andes. María de los Andes Valenzuela es estudiante de doctorado de la Universidad Católica del Maule y la comunicación que va a presentar hoy día se titula El contrato social en Rousseau, un análisis a partir de la teoría mimética girardiana. Bien, dale nomás entonces María de los Andes. No sé si les parece, disculpa, no sé si les parece que con las preguntas las podemos hacer después de cada ponencia para que no se pierdan, ¿no? Cuando uno las deja para el final, de repente se pierdan un poco. Dale nomás, Mariana. Bueno, puedo compartir pantalla, ¿cierto? Sí, se supone que está como administradora. Ah, ya. Sí. Ya, me avisan, por favor, si se puede ver. Sí, súper bien. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi presentación se titula, como ya señalaba nuestra moderadora, El contrato social en Rousseau, un análisis a partir de la teoría mimética girardiana. Bueno, a modo de introducción, entonces, cabe señalar que la idea de que un pacto o contrato es el fundamento y garantía de legitimidad del poder político es una formulación de larga data, presente ya en los sofistas, que se desarrolla a partir de la filosofía escolástica, nutriéndose de ideas que van a ir dando paso a la formulación del llamado contractualismo clásico de los siglos XVII y XVIII. Pero es particularmente con el pensamiento de Rousseau, en donde se considera que el contractualismo alcanzó un momento de plena madurez. El contrato se racionalizó y cobró plenitud de las consecuencias democráticas de este mismo. Sin embargo, pese a que las tesis contractualistas aparecen con insistencia, hoy en día, por ejemplo, hablamos de contractualismo contemporáneo, por dar un ejemplo, habitualmente estas han sido foco de diversas críticas. Y un flanco de críticas importantes son aquellas que, por ejemplo, apuntan a la racionalización de ciertas relaciones de poder y ejercicio legítimo de la violencia por parte del naciente Estado moderno, que se institucionalizaron a partir de la figura del contrato social. Entonces, el objetivo de mi presentación es desarrollar un análisis del contrato social, particularmente la formulación de Rousseau, a partir de la teoría mimética propuesta por René Girard. Lo anterior con el objetivo específico de encontrar en la obra más representativa de Rousseau, como es el contrato social, rastros de la violencia mimética y el mecanismo de chivo expiatorio planteados en la teoría girardiana. Mi hipótesis de trabajo es que las categorías girardianas de violencia mimética y chivo expiatorio pueden ayudar a una adecuada comprensión de las relaciones de violencia que se institucionalizaron
y se racionalizaron a partir del contractualismo clásico, particularmente en el Pacto de Rousseau. Voy a ver si puedo minimizar esto porque me molesta un poquito. Sí, ahí sí. Disculpe. Entonces la estructura de mi presentación va a ser la siguiente. En un primer momento vamos a analizar a grandes rasgos, obviamente en honor al tiempo, la teoría mimética de René Girard y el mecanismo de chivo expiatorio, en 2 apartados, y en un segundo momento vamos a desarrollar también un análisis en torno a la obra El contrato social de Rousseau a partir de las categorías de la teoría mimética girardiana, tanto la mímesis, el concepto de mímesis en sí, como la idea de chivo expiatorio. Y voy a finalizar con unas breves conclusiones. Entonces, bueno, como primer apartado de mi presentación, analizaremos a grandes rasgos la teoría mimética y el mecanismo de chivo expiatorio. René Girard fue un crítico literario, filósofo, historiador francés, con un inclasificable itinerario teórico e intelectual, en torno al cual desarrolló la llamada teoría mimética. Entonces, profundizar en los conceptos fundamentales de las tesis girardianas no es una labor sencilla, por varias razones. En primer lugar, justamente por este inclasificable itinerario teórico del autor, o sea, él escrito desde diversos campos del saber, y eso hace más difícil clasificar o encasillar su pensamiento. Además, por la falta de sistematización de sus conceptos fundamentales. Por ejemplo, pese a que el chivo expiatorio da nombre a una de sus obras más importantes del año 1982, no encontramos allí sistematizado el concepto o la noción de este mecanismo de chivo expiatorio. Entonces, no es tan sencillo poder conceptualizar sus ideas. Y además por lo poco habitual y también poco sistemático del análisis de categorías políticas a partir de conceptos girardianos, ya que si bien su pensamiento ha tenido como un provechoso rendimiento en el análisis de categorías religioso-antropológicas, es frecuentemente menos utilizado y de manera menos sistemática en el análisis de instituciones políticas, como ocurre con la idea del contrato social. Entonces, ¿qué es la teoría mimética? ¿O qué hace la teoría mimética? A grandes rasgos, esta analiza la dimensión antropológica de la violencia humana, que encuentra su fundamento en el deseo y en nuestra capacidad imitativa. Un hito clave en la formulación de esta teoría es la obra Mentira romántica y verdad novelesca del año 1961, en la cual Girard, a partir de la crítica literaria, se distancia de la filosofía moderna como tributaria de ideas como el solipsismo cartesiano, la autonomía absoluta kantiana, a partir de la noción de deseo, que es un concepto clave en su teoría. Por cuanto Girard estima que solo los grandes novelistas, como Cervantes, Flaubert, Proust, Dostoyevsky, en sus obras logran revelar la naturaleza imitativa del deseo humano. Entonces este concepto clave de deseo es el que gira, o en torno al cual gira la teoría mimética, sin embargo distanciándose de la definición solipsista y materialista que es más propia del pensamiento racional moderno. Entonces, en un primer momento, ¿por qué es una concepción que se aleja de una idea solipsista del deseo? Porque para Girard el deseo es mimético en cuanto a que no surge de manera individual y espontánea desde el sujeto mismo para dirigirse hacia el objeto deseado, sino que emerge como un fenómeno intersubjetivo e inconsciente que establece un vínculo triangular. Este vínculo triangular se establece entre el deseo de un tercero, que vamos a llamar modelo mediador, el sujeto deseante, que es el que imita, y el objeto por ambos deseados. Y por otro lado, Girard además se distancia de una perspectiva materialista de los conflictos, por cuanto no los interpreta a partir de los objetos. El objeto ocupa más bien un rol secundario en su idea, por cuanto el sujeto deseante, más que apropiarse del objeto en sí, desea apropiarse del deseo ajeno. No envidia tanto al objeto del otro como el deseo del otro respecto a ese objeto. Entonces da lugar a dos categorías que Girard llama la mímesis de apropiación adquisitiva y la mímesis antagonista. En este esquema podemos ver cómo se formula esta configuración triangular del deseo en un modelo interno y en un modelo externo de deseo. Entonces, cuando el modelo de deseo es externo, o sea que no tenemos como una cercanía con respecto al sujeto mediador, puede surgir entre el sujeto deseante y el modelo mediador una devoción, una reverencia respecto al objeto que éste tiene, que también puede dar paso a una relación quizás de odio o de envidia, en el sentido de que yo no puedo aproximarme a ese objeto de deseo,
Sin embargo, no surge el conflicto, nos encontramos simplemente en una fase de una mímesis de apropiación, que no es conflictiva en sí, porque no estamos dentro de un mismo círculo, pero al estar dentro de un modelo interno de deseo, entonces sí puede surgir la rivalidad o la mímesis antagonista entre el modelo y el sujeto deseante, por cuanto el modelo le cierra paso al sujeto deseante hacia ese objeto. Entonces cada vez más en el conflicto se pierde la idea del objeto de deseo para dar paso a la configuración de un conflicto respecto al deseo del modelo o mediador. Ahora bien, otro concepto clave en la teoría de Girard es la idea del chivo expiatorio, la noción de chivo expiatorio. Entonces, para entender esta noción, nosotros tenemos que circunscribirnos dentro de la teoría mimética. No podemos entenderla fuera de ella, ya que si todos los seres humanos actuáramos miméticamente, nuestro destino parecería estar condenado a una inevitable escalada de violencia que en última instancia amenazaría la supervivencia humana. Entonces es allí donde nosotros debemos situar la búsqueda girardiana de un mecanismo útil para menguar esa similitud contagiosa que deviene en una crisis de indiferenciación. Con la idea de crisis de indiferenciación, Girard alude al hecho de que de pronto en los conflictos se pierde este punto de vista del objeto y se transforma en una pelea de un todos contra todos, una suerte de todos contra todos, en donde en realidad ya nadie sabe por qué razón está peleando, por qué razón se generó el conflicto. Entonces, en el contexto de estas crisis de indiferenciación o crisis miméticas, la pregunta es ¿cuál es ese misterioso mecanismo que en última instancia va a conseguir inmovilizar o menguar la violencia? Y la respuesta de Girard es que consiste este mecanismo en lograr transferir toda esa violencia sobre un individuo único, de forma tal que la sospecha de cada cual contra todos los demás se convierta de pronto en la convicción de todos contra uno solo, al que vamos a llamar chivo expiatorio. Entonces, en la segunda parte de mi presentación, a continuación, voy a analizar el contrato social a partir de los conceptos que hemos visto a grandes rasgos en torno a la teoría mimética girardiana. Entonces, bueno, el contrato social o principios del derecho político de 1762 es una obra fundamental de la filosofía política moderna. Para Norberto Bobbio, por ejemplo, responde a la razón de ser de la filosofía política, que consistiría en última instancia en la formulación de teorías que, partiendo de diversos supuestos filosóficos acerca de la naturaleza humana, la sociedad y la historia, pretenden esgrimir argumentos y criterios de legitimación del poder. Entonces la teoría mimética, la teoría contractualista de Rousseau se distancia en cierta forma de la de sus predecesores, en el sentido de que tiene una concepción triádica de la formulación del contrato, que parte en un primer estado al que vamos a llamar estado de naturaleza, en donde existen algunos conceptos claves como el amor de sí o la igualdad natural, que va a romperse con la introducción de la propiedad privada, y obviamente es este estado en donde surge la propiedad privada, el que vamos a llamar estado de sociedad, y el que va a estar caracterizado por el surgimiento de la desigualdad y de los conflictos, que vamos a tener que superar a partir de la formulación del contrato social para dar paso a la república. Y los elementos claves para dar paso a esta fase es prescindir de la voluntad individual frente a la voluntad general. Entonces, muy a grandes rasgos, esta es la configuración triádica de la teoría contractualista de Rousseau. Ahora bien, ¿cómo podríamos analizar la mímesis en la obra de Rousseau? Obviamente, Rousseau no habla directamente del concepto de mímesis, pero es muy relevante analizar, previo al análisis que se puede desarrollar del contrato social, la obra de Rousseau, Emilio, o de la educación, ya que si bien este es un tratado filosófico sobre la naturaleza humana, pareciera ser que las ideas que el autor desarrolla en Emilio cristalizan desde una perspectiva política en el contrato social. Entonces, un concepto clave para Rousseau, que se encuentra en el estado de naturaleza, es la idea de que la única pasión natural del hombre es el amor de sí mismo, o lo que él llama el amor propio en sentido lato, que no es más que una forma de amor propio que no se compara, ya que en el estado de naturaleza no existen relaciones lo suficientemente constantes entre las personas para que surja la imitación, o la necesidad de mirar hacia el lado y querer compararse con otro. Entonces, en esta cita también de Emilio,
Rousseau señala que el amor de sí mismo, que solo a nosotros se refiere, o sea, este amor propio en sentido lato, está contento cuando se hayan satisfechas nuestras verdaderas necesidades. Pero el amor propio que se compara nunca está contento ni puede estar. Entonces pareciera ser que ya en su obra Emilio de la educación, Rousseau en cierta forma demuestra su desconfianza hacia la comparación, sin que lo llamemos obviamente mímesis, pero con este trasfondo, de que en el fondo es el amor propio que comienza a compararse el que generaría o sería fuente de conflictos. Y estas ideas cristalizan en el contrato social cuando él señala que en el estado de naturaleza, los hombres en su independencia primitiva no tienen entre sí relaciones suficientemente constantes como para constituir ni el estado de paz ni el estado de guerra, y por lo tanto no son por naturaleza enemigos. No existe obviamente esta comparación. Entonces, cuando se introduce la propiedad, es la relación de las cosas y no de los hombres la que constituye la guerra, señalará el autor. Y no pudiendo nacer estas de las simples relaciones personales, sino solo de las relaciones reales, la guerra privada o de hombre a hombre no puede existir, ni en el estado de naturaleza en que no existe propiedad constante. Entonces es la introducción de las cosas o de la propiedad la que generaría este inicio de comparaciones y rompería con esta idea del amor propio de sí o amor propio tomado en un sentido lato. Entonces la descripción que el autor realiza de la sociedad civil es evidentemente mimética, a pesar de que no utilice la palabra mímesis, sino que más bien comparación. Y está sujeta a un orden de rivalidad triangular que está dado por la posesión de las cosas. Entonces, en el capítulo 5 y 6 del libro primero del contrato social, lo que hace Rousseau es buscar la forma de encauzar el amor propio violento, ese amor propio que empezó a compararse al que podríamos llamar mimético quizás, antes de que la violencia llegue a un punto de no retorno en que ponga en riesgo la propia supervivencia humana. Citando textual a Rousseau, este señala, tal estado de cosas no puede subsistir y el género humano perecería si no cambiase de manera de ser. Entonces surge así esta idea del contrato social que viene a encubrir o a encauzar esta violencia que surge por el conflicto en relación a las cosas. Ahora, ¿cómo ubicamos la idea de chivo expiatorio dentro de la noción del contrato social? La pregunta clave acá es ¿cómo logra entonces Rousseau encubrir o encauzar la violencia mimética en su construcción teórico-filosófica más famosa como es el contrato social? Y a nuestro juicio los conceptos claves en este sentido serían la idea de patria, patriotismo y voluntad general. A nivel externo, hablaríamos de patria o patriotismo en el sentido de que el contrato social que da existencia y fundamenta al Estado encausa la mímesis violenta hacia un sentimiento de cohesión en donde lo que todos tenemos miméticamente en común, utilizando un concepto girardiano, es la existencia de un enemigo externo. En el fondo, Rousseau descubre que al formarse el Estado, un mecanismo de cohesión es la existencia de la figura de este enemigo externo, que está dado por la configuración de otro Estado, un Estado diverso, enemigo. Entonces, citando textual al autor, la guerra no es, pues, una relación de hombre a hombre, sino una relación de Estado a Estado. Entonces se impide o se limita el ejercicio de la violencia imitativa entre las personas que comparten dentro de un mismo Estado. Todos tienen que combatir en caso de necesidad por la patria, es cierto, pero en cambio no tiene nadie que combatir por sí. Sin embargo, a nivel interno, Rousseau necesita de igual forma hacerse cargo de la pregunta por la facultad del Estado instituido de ejercer violencia por medio del castigo. Entonces, lo que hace el autor, en cierta forma, es materializar dentro de la República emergente el mismo principio de cohesión que fundamenta el pacto, pero lo hace a nivel interno. En el capítulo 5 del libro segundo de su obra, titulado Del derecho de vida y de la muerte, haciéndose cargo de la cuestión en torno a la pena de muerte, en donde introduce la figura del malhechor, como aquel que ataca el derecho social rompiendo el pacto, en última instancia. Entonces el que rompe el pacto también se transforma en un enemigo externo. Es como si fuese, como ahí se señala textualmente, un rebelde o un traidor de la patria, respecto al cual cabe aplicar el derecho de guerra, que establece en última instancia matar al vencido. Entonces, de esta forma, Rousseau justifica la posibilidad de ejercer violencia o de que el Estado puede ejercer violencia en contra de un individuo que forma parte de este mismo Estado, y ya no de un extranjero o de alguien perteneciente a una nación externa. Entonces, el mecanismo de cohesión en última instancia, tanto a nivel interno
como externo, es la figura del chivo expiatorio, o esta figura de exclusión de algún individuo dentro de la sociedad o dentro de la exclusión de algún grupo, que a su vez permite cohesionar al resto. Entonces, ¿cuál es la solución que Rousseau plantearía a esta crisis mimética, utilizando, insisto, un concepto girardiano? Cito acá textualmente a Hannah Arendt, porque me parece que, si bien no está haciendo la comparación con René Girard, es muy elocuente esta cita para dejar entrever de qué manera está presente este mecanismo victimal o el mecanismo del chivo expiatorio girardiano en la formulación de Rousseau. Entonces señala Arendt que para construir semejante monstruo de 100 cabezas, aludiendo al contrato social, Rousseau se valió de un ejemplo aparentemente sencillo y verosímil. Extrajo su idea de la experiencia común, que enseña que cuando dos intereses opuestos entran en conflicto con un tercero que se opone a ambos, aquellos se unen. Entonces surge esta idea del poder unificador del enemigo nacional común, o aquel que quebranta la voluntad general en pos de la voluntad individual, o de la primacía de esta voluntad individual. Bueno, entonces a modo de conclusión, me parece que he intentado mostrar cómo las categorías girardianas de mímesis y chivo expiatorio son útiles para explicar algunos elementos implícitos en el pensamiento de Rousseau, y particularmente en su obra más representativa, El contrato social. Concluimos entonces sosteniendo que existen buenas razones para pensar que el orden social teorizado por Rousseau, para acabar con las injusticias y conflictos derivados de la rivalidad por la implementación de la propiedad privada, que es la idea del contrato social, es, en palabras de Girard, la gran pantalla humanista extendida ante la rivalidad mimética, la escapatoria clásica de los que retroceden ante la lógica de la violencia, ya que el contrato social en última instancia estaría encubriendo o encauzando estas relaciones de violencia que por parte del Estado sí podrían ejercerse. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, María de los Andes. Una presentación muy clara y súper sugerente. No sé si, bueno, tenemos tiempo para preguntas. No sé si hay por ahí alguna pregunta. Pueden usar el sistema para pedir la palabra de Zoom, que está en la parte de reacciones, dice levantar mano o raise hand, dependiendo del idioma de su Zoom. Así que esperamos por ahí sus preguntas. Tengo una duda sobre cómo dejar de compartir pantalla, porque creo que sigo compartiendo. Sí, sigues compartiendo. Debería aparecerte abajo una cosa que separar de queso. Ahí, sí, creo que lo presioné, gracias. Ya, perfecto. Bien. No sé si hay preguntas, pueden ser preguntas también de las otras personas que van a estar en la mesa o de quienes están como asistentes hoy. Me parece que es súper... Ignacio, ya, le doy la palabra a Ignacio entonces. Tengo una pregunta para María de los Andes, que consiste en, ¿por qué no profundiza un poco más cuál es la raíz de la violencia según Girard, ¿no? Y cómo ella ve que eso es aplicable a la violencia del Estado en el modelo de Rousseau, ¿no? Porque esa explicación de que uno se compara con el otro, quisiera que la profundizaras un poco más, ¿no? Es decir, ¿qué rol juega en todo esto la violencia, ¿no? Y cómo Girard trata de dar una explicación antropológica de eso. Me gustaría que profundizaras un poco más, si puede ser. Claro, justamente como usted señala, Girard ve la violencia como una cuestión antropológica. Él comprende que el ser humano es un ser eminentemente violento a partir de esta necesidad de comparación. Surge la violencia de la comparación, pero no es una comparación respecto al objeto, como yo señalaba en mi presentación, sino que es una comparación que surge a partir del deseo de imitación del deseo ajeno, en el fondo. Por eso se da esta relación triangular. Entonces, a partir es mi investigación de doctorado, entonces está en desarrollo, en el fondo, pero lo que pretendo demostrar, o mi intuición, apunta justamente a comprender que la idea del contrato social podría ser una suerte de intuición acerca de esta violencia que es connatural en la sociedad, y que de todas formas una sociedad, para que funcione, no puede ir en estas escaladas de violencia mimética, en el fondo, no puede existir estas escaladas de violencia imitativa. Entonces Girard detecta que
desde siempre en las sociedades primitivas, cuando hay periodos en donde se generan estas crisis de indiferenciación, lo habitual es que en las sociedades se detecte algún chivo expiatorio. Él identifica rasgos como opinión pública exaltada, o dispuesta a creer incluso los rumores más absurdos posibles respecto a un grupo en cuestión, que parece ser la causa de todos los males de la sociedad. Entonces vamos a victimizar a ese grupo en cuestión para menguar esta violencia. Y eso es algo propio de las sociedades. Y bueno, yo creo que es una cuestión que hasta el día de hoy nosotros podemos ver muchas veces en nuestra sociedad. De pronto con el tema de la migración o figuras desde ese punto de vista. O sea, siempre para menguar una crisis social pareciera ser que la sociedad se cohesiona a partir de la exclusión de un enemigo común, o un enemigo público común, que es el culpable de todos los males que están como acaeciendo en la sociedad en ese contexto o en ese momento en específico. Entonces, mi idea en el fondo es tratar de establecer esta vinculación o estudiar esta vinculación acerca de cómo el contrato social logra encauzar o menguar desde una perspectiva política esta violencia que es connatural y parece ser antropológica, es connatural al ser humano. Gracias, María de los Andes. A propósito de lo que comentabas, también me gustaría como preguntarte, yo no conozco el pensamiento de Gerard, entonces te voy a preguntar un poco más desde la duda que me genera lo interesante que me pareció tu exposición. A propósito de la cuestión del deseo, ¿no? Que tú decías que Girard tenía una concepción del deseo, que él veía que en realidad solo estaba reflejada en los novelistas, no así, por ejemplo, en el pensamiento filosófico. Pienso, por ejemplo, en Hobbes. En Hobbes la idea del deseo está vinculada y aparece mucho como una falta, ¿no? El deseo es falta, ¿no? Y la vida se define como un movimiento que va de un deseo a otro por conseguir una cosa y luego otra, ¿no? O sea, está muy representado en esa otra idea, ¿no? Filosófica moderna del deseo como carencia, podríamos decir. Hobbes representa, no digo que toda la modernidad tenga esa idea del deseo, pero sí Hobbes representa eso. Entonces, ¿en qué sentido el concepto del deseo de Rousseau sería susceptible de ser comparado con la idea de deseo, que me imagino que va por lo de la comparación, de la mímesis que tú decías? Y por otro lado, la cuestión de la cohesión que mencionabas recién a propósito de la pregunta de Ignacio. Entonces, claro, finalmente la idea del Estado enemigo del otro Estado aparece como el chivo expiatorio para Rousseau, logrando la cohesión. Y me pregunto ahí qué rol jugaría entonces otro elemento cohesionador que menciona Rousseau en el contrato social, que es el de la religión civil. No sé cómo lo ves tú, dónde queda, digamos, en este esquema la religión civil, por ejemplo. Bueno, en cuanto al primer punto, me parece muy interesante porque justamente me interesaría, o uno de los objetivos finales de mi investigación es también trabajar las ideas de Thomas Hobbes, en realidad. Comencé por Rousseau porque en realidad me parecía que era un poco más desafiante, ya que al analizar a Hobbes, parece ser que a simple vista podrían estar más presentes las nociones en torno a la competición mimética o todas esas ideas. Entonces, pareciera ser que en Rousseau no era tan evidente, pero la verdad es que cuando Rousseau, si bien él configura el estado de naturaleza en términos diferentes a los términos hobbesianos, cuando Rousseau da este salto a la sociedad civil, en el fondo volvemos a esta misma noción en torno a la idea del deseo, la competición. Y sobre la segunda pregunta, la verdad que no he profundizado el punto, entonces creo que me parece muy relevante profundizarlo a medida que siga avanzando mi investigación en torno a Rousseau. Voy a tomar nota de ello, así es que agradezco por la pregunta, porque la verdad es que, bueno, en esta breve investigación solamente me había centrado en el concepto de patria, patriotismo y la voluntad general. Super. Hay una pregunta en el chat que es de Agustín Parra. Dice, ¿en qué se basa para decir que el deseo, comillas, que el deseo de imitación del deseo ajeno es natural? Y si fuera así, ¿no sería esencial justamente natural y no intersubjetivo o cultural? Sería interesante que desarrollaras el concepto de naturaleza que tiene el filósofo. Sí. Bueno, la verdad es que a partir de la investigación, desde la crítica literaria, es que él comienza a desarrollar la noción de este deseo como algo natural. Él
desde la crítica literaria, pero también desde la investigación de los mitos antiguos, logra establecer esta configuración triádica del deseo como algo que justamente no parte desde el sujeto mismo. Y esta es la razón por la cual Girard se distancia en el fondo de la concepción solipsista de la filosofía moderna, y se distancia un poco también de las nociones en torno a la idea del deseo de la filosofía moderna, porque no partiría de nosotros mismos. Entonces, es sí un fenómeno intersubjetivo o un fenómeno cultural, justamente, por cuanto esta imitación se da en el contexto de la cultura. Aquí las preguntas para María de los Andes. Y vamos a continuar con Javier Enrique Castillo, que es estudiante de magíster en la Universidad de Chile, y su comunicación se llama Kant y las ciencias cognitivas. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí escuchando, y muchas gracias también a la organización por permitirme exponer en este momento. Bueno, sí, efectivamente mi ponencia se llama Kant y las ciencias cognitivas, y comienzo entonces con ella. Esta ponencia tiene como objetivo mostrar que las ciencias cognitivas y las afirmaciones de Kant sobre la mente tienen un cierto fundamento común. En primer lugar, coinciden en la consideración activa del rol de la mente en los procesos cognitivos. Sin embargo, en segundo lugar, no proponen que el rol de la mente sea el de un objeto interno y privado. Es decir, su forma de investigación no es la introspección, más bien se propone una participación, si quiere, funcional en los procesos cognitivos, a saber, investigar a través de lo que hace y no por medio de lo que es. Ahora bien, a pesar de que estas similitudes, el modelo kantiano supone la comprensión de la mente desde una perspectiva trascendental, y que en un sentido primigenio implica entender a partir de su actividad sintética de carácter unitario. Este carácter unitario no ha sido considerado del todo por esta nueva ciencia interdisciplinaria, y al mismo tiempo supone ciertas incompatibilidades con su paradigma vigente. Por lo tanto, en adelante expondré esta perspectiva común y sobre todo el punto en el que divergen, no tanto con el objetivo de balizar una crítica detallada a las ciencias cognitivas, sino con el fin de plantear ciertas preguntas que me parece conveniente responder en toda investigación de la mente. Para ello dividiré mi exposición en 6 partes. En primer lugar, me referiré brevemente al origen de las ciencias cognitivas. En segundo lugar, explicaré los rasgos más importantes del paradigma vigente en ciencia cognitiva. Luego lo compararé con el modelo de Kant y destacaremos sus similitudes de fondo. Cuarto, me referiré a mi interpretación de la diferencia del modelo kantiano. A partir de ahí, en quinto lugar, plantearé algunas preguntas al modelo contemporáneo, y finalmente expondré algunas conclusiones, las que ya anticipé anteriormente. Parto con lo primero, el origen de la ciencia cognitiva. Se puede entender que el origen de las ciencias cognitivas a partir de al menos 2 hechos claves. Por una parte, una forma de combatir el conductismo radical, imperante en las universidades norteamericanas de la primera mitad del siglo XX, y la aparición de computadoras, con ello, las primeras posiciones en torno a lo que se llamó inteligencia artificial. Sobre el conductismo, el cual niega la existencia, al menos parcialmente, de la mente, lo que se ha llamado eliminativismo débil, En este sentido, la psicología, según ellos, debía limitarse al estudio de la relación entre estímulos y reacciones de conducta observable, y no de datos de la conciencia, sobre todo si se los entiende como privados y accesibles mediante introspección. Esto llevó a posiciones como las de Skinner, según el cual nociones como memoria, atención o percepción no formaban parte de la psicología científica. En cambio, se redujo a un análisis mecánico de las acciones humanas determinadas por un cierto bagaje biológico, los cuales responden ante ciertos estímulos, con los que bastaba para pensar esta relación en función de leyes físicas y no era necesario apelar a un proceso interno inobservable. Pero a partir de 1956, con el estudio sobre las limitaciones de la memoria de George Miller, entre
otros muchos estudios, se concluyó que la mente debía participar en la mediación entre entradas y salidas cognitivas, con lo cual, según Skidelsky, en 2016, se dejó de pensar que en la mente como un fenómeno de carácter meramente pasivo, como un mero canal de información, y se empezó a pensar en ella como un canal que procesa información. La segunda fuente de origen de las ciencias cognitivas también, como mencioné, surgió a raíz del desarrollo de las primeras computadoras y las subsiguientes teorías sobre inteligencia artificial, sobre todo a partir del desarrollo de los estudios de Allen Newell y Herbert Simon, a partir de las cuales se instaló una semejanza entre el funcionamiento de las computadoras y la mente humana. Dicho funcionamiento común consiste en la organización funcional del sistema por medio de operaciones computacionales sobre representaciones mentales. Con lo cual, a pesar de ser una corriente que reconsidera el rol de la mente, no lo hace en función de lo que es, sino en base a la actividad que le es propia. Ahora bien, sobre el paradigma vigente, de esta manera, el objetivo general de la disciplina podríamos decir que es el siguiente, y cito, explicar el mecanismo interno, estados y procesos mentales que subyacen o causan las capacidades cognitivas como la memoria, el lenguaje, la percepción, etc. Esto según Paul Taggart. Según el mismo Paul Taggart, la mayor parte del trabajo en ciencias cognitivas asume que la mente tiene representaciones mentales análogas a las estructuras de datos de las computadoras y procedimientos computacionales similares a los algoritmos. Este paradigma intenta explicar estos mecanismos internos, como hemos visto, a partir de dicha analogía y cierta aproximación funcional a dichos fenómenos de procesos computacionales. De manera tal que dicho funcionalismo, cito, lo que hace que, consiste, en lo siguiente: lo que hace es que algo sea un estado mental de un tipo particular no depende de su constitución interna, sino más bien de la forma en la que funciona, o el papel que juega en el sistema del cual es parte. Esto según Levine. Con lo cual, podemos apreciar que este paradigma no propone volver a un introspeccionismo, sino que reivindica el rol activo de la mente mediante una teoría no sustancial de la misma. La idea es que los estados internos se pueden describir completamente en términos de sus relaciones de entrada, de salida y entre sí, con lo cual ningún estado mental por sí mismo puede dar lugar a un comportamiento particular, a menos que se asuma también que el sujeto posee estados mentales adicionales de varios tipos. De manera que este modelo de pensamiento, en primer lugar, supone uno o muchos elementos contables, individualizados en forma de creencias, deseos, valores binarios o símbolos, dependiendo del tipo de teoría funcionalista, y en segundo lugar, de una relación de elementos que se relacionan entre sí, y finalmente un producto en forma de conocimiento, lenguaje, imagen u otro producto. Ahora bien, las similitudes con Kant, por su parte, la posición de Kant respecto de la mente no es explícita, puesto que no es el objetivo de su obra delimitarla. Sin embargo, hay distintas afirmaciones que permiten dilucidar una posición al respecto, y sobre todo a partir de la lectura de la así llamada deducción trascendental de las categorías en la versión A y B, y los paralogismos de la razón pura, y también podría agregar la antropología en un sentido dogmático. Asimismo, tal como el funcionalismo computacional, Kant propone un modelo de entrada y salida sensoriales, lo cual puede observarse a partir de su famosa frase: los conceptos sin intuiciones están vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas, de A51 y B75. Esto es, en términos contemporáneos, las funciones cruciales para la actividad generadora de conocimiento son el procesamiento de las entradas sensoriales y la aplicación de conceptos a las entradas sensoriales. Con ellas es posible discriminar y organizar la información. En este sentido, el planteamiento de Kant, aunque mucho más antiguo, comparte una raíz común con el modelo funcionalista computacional, puesto que la mente se describe en torno al ejercicio de distintas facultades que cumplen la función de modelar el contenido sensorial. Lo interesante es que a través de la caracterización de estas funciones no se dice nada sobre la mente misma, es decir, aquello que produce estas funciones, lo que significa que Kant rechaza una ciencia introspeccionista de la mente sin tener una posición eliminativista de la mente, sino que es incluida en la medida en que realiza distintas actividades productivas.
La perspectiva trascendental adopta un punto de vista intermedio, si se quiere, en un dualismo ontológico mente-cuerpo, dado que no cree que las funciones trascendentales sean estados discretos de la mente, sino que actividades que operan en función de la producción del objeto. De manera que solo se puede analizar respecto de un objeto determinado y no por sí mismas. En este sentido, tampoco son nada distintos de los objetos, sino que están los objetos mismos en la medida en que los conocemos por medio de ellos. Ahora bien, respecto de la diferencia del modelo kantiano, para este propósito, la instancia modeladora del conocimiento más originaria atribuida a la mente es la actividad de síntesis. Esta actividad me parece crucial, puesto que justamente a partir de ella se puede empezar a trazar límites con la posición de la ciencia cognitiva. En la primera deducción, Kant describe 3 formas de síntesis, pero en esta instancia me referiré a la tercera, a saber, la síntesis del reconocimiento en el concepto. Respecto de esto, Brook, en 2004, describe esta síntesis a partir de 2 aspectos. El primero, vincular la multiplicidad sensible en objetos, esto a partir de lo que dicen Kant en A105, en términos contemporáneos, inicialmente colores, líneas, formas, texturas, etcétera, que se representan por separado. Para un objeto puede ser representado, en este sentido, los contenidos de estas representaciones deben integrarse. En este aspecto, se describe la integración de elementos discretos a partir de los cuales se conforma un objeto unitario. Pero, en segundo lugar, los contenidos de las representaciones individuales y otras representaciones se vinculan para producir lo que podría llamarse una representación global, o como lo llama Kant también, la experiencia en general, tal como lo hace en A114. Una representación global conecta las representaciones individuales y sus contenidos entre sí, de manera tal que ser consciente de cualquier cosa así vinculada es ser consciente también de otras así unidas y del grupo en ellas como un único grupo. Para tener una conciencia única y unificada de un conjunto de elementos representados, los propios elementos deben estar relacionados entre sí de alguna manera estable y regular. Kant lo expresó una vez diciendo que tales elementos deben tener afinidad de conexión entre sí, en A103. A partir de ella y la conciencia de una determinada representación, surge la importante noción de unidad de la conciencia, la cual, definida por Andrew Brook, es, cito, la conciencia de un número de representaciones y objetos de representaciones de tal manera que ser consciente de cualquiera de ellos es también ser consciente de otros de ellos y de al menos algunos de ellos como grupo. Fin de la cita. Con esta noción se dificulta la posibilidad de individualizar cabalmente un producto cognitivo o su conciencia, puesto que esta unidad determina la forma del contenido en general y al mismo tiempo no es reducible a la suma de un conjunto discreto de partes. En este sentido, la naturaleza unitaria de la mente supone una relación sistemática compleja entre los elementos cognitivos, puesto que la conciencia de un determinado elemento no puede reducirse a otro con los que está conectado, sino que un conjunto que es cuantitativamente mayor a los demás y cualitativamente distinto en la medida en que no es reducible a un determinado número de partes, lo que en la literatura especializada se ha llamado conciencia conjunta. La concepción kantiana tiene la virtud de explicar cómo la experiencia en general puede ser sistemática, es decir, cómo las actividades y elementos en ellas se pueden relacionar entre sí y con otros elementos nuevos, de manera tal que la experiencia se entiende como continua y no como episódica o abigarrada. Por el contrario, las posiciones contemporáneas de la mente, como la teoría computacional, tienden a concebir a la mente solo a partir de dichas funciones entendidas de manera discreta, con lo cual no explica cómo los miembros componentes del proceso cognitivo se integran entre sí. Esto aleja a dicha investigación contemporánea de su inspiración kantiana, es decir, de la explicación según la cual un estado mental no solo se relaciona con otro o con un cierto proceso, sino con un determinado conjunto unitario. El pensador contemporáneo que más se ha acercado a dar una explicación sistemática de la mente y en este sentido de la unidad es Fodor, quien organiza la mente en base a símbolos, los que serían representaciones primitivas, ejercicio que nos hace recordar a posiciones como las de Ockham, según el cual el pensamiento ocurre en un lenguaje del pensamiento. No obstante, a pesar de ser una propuesta interesante, dista de la posición kantiana,
puesto que lo que caracteriza a la mente, según este pensar, es su forma, no sus nociones primitivas. Es decir, para Kant, no hay un lenguaje del pensamiento, sino que más bien tal lenguaje surgiría a raíz de actividades más primigenias. Por este motivo, por ejemplo, los conceptos deben entenderse como resultado de la actividad sintética y no como insumos para ella. Con lo cual surgen ciertas preguntas del modelo kantiano que se le podrían hacer al modelo de la ciencia cognitiva actual. De forma que, si aceptamos la posición kantiana según la cual una función originaria de la mente es su naturaleza unitaria, en el sentido anteriormente dicho, entonces se podría plantear algunas preguntas relacionadas con la posición funcionalista computacional contemporánea, puesto que ella supone una relación cognitiva de entrada y salida que no es necesariamente una relación uno a uno. En este modelo no hay un estado psicológico particular o un conjunto de ellos que determine la conducta, más bien, tanto los elementos múltiples como los elementos de producción y resultado tienen o bien un carácter unitario o indeterminado, por ejemplo en el caso del múltiple. Pero en cualquier caso, sería difícil establecer nociones nucleares a este nivel trascendental. Esto se puede entender a muchos niveles, perdón. Por ejemplo, y para no quedar en un lenguaje meramente abstracto, se podría afirmar que una determinada creencia, como creo que va a llover, sumada a deseo de ocupar paraguas, determina la conducta según la cual efectivamente se ocupa paraguas. Ahora bien, incluso si aceptamos que dichos elementos en juego ocupan un rol importante en la posterior acción, sería complicado pensar que son los únicos, con lo cual surge la pregunta de qué cantidad de creencias o actitudes proposicionales determinan dicha conducta. Bien podríamos suponer que es un número estratosférico de elementos, pero también podríamos decir que la persona ocupó paraguas con un fin meramente estético, lo cual a su vez puede individualizarse en determinadas creencias. Sin embargo, dicha concepción estética no parece ser reductible a elementos constituyentes, sino que algo mayor y distinto a ellas. Este modo de unidad tiene la forma de una comprensión, no de un conocimiento en términos de Sapolsky, tal como lo afirma en su artículo de 2001 y su libro de 2019. Es decir, no hay condiciones necesarias y suficientes para comprender algo, más bien el modelo de unidad de la mente supone que los elementos que se presentan en ella tienen una relación unitaria entre sí y con sus productos, pero que no se reduce a ningún número de ellos. En este sentido, comprender, por ejemplo, fenómenos como la Segunda Guerra Mundial implica entender la asociación de determinados acontecimientos, batallas, actos políticos, etc., pero ninguna suma de ellos supone la comprensión de tal noción. Finalmente, para terminar, me gustaría nuevamente aclarar que el objetivo de mi exposición no es establecer la superioridad del modelo kantiano sobre el paradigma vigente en ciencias cognitivas, sino que plantear preguntas a dicho modelo, las cuales no quedarán resueltas en esta exposición y solo podrían ser analizadas en una instancia ulterior. Aún así, me parece importante que una ciencia de la mente se encargue de responderlas. Ahora bien, si Kant tiene razón respecto a su concepción de la unidad y mi interpretación de ella es adecuada, entonces esto permite o bien cuestionar ciertos fundamentos del modelo computacionalista funcional o bien limitarlo. Se podría cuestionar la naturaleza de las entradas y salidas en procesos cognitivos, en tanto no parecen poder explicar el carácter sistemático de la mente, o bien se podría limitarlo en una concepción meramente parcial de la misma. En cualquier caso, el modelo kantiano parece reivindicar ciertos aspectos considerados por las ciencias cognitivas y al mismo tiempo proveer ciertos principios para una investigación holística de la mente. Hasta aquí concluye mi ponencia. Muchas gracias, Javier. A continuación, entonces, abrimos con la conexión a internet un poquito inestable. Abrimos entonces unos minutos para preguntas. Pueden ser de los demás ponentes o también de la gente que está conectada como público. Recuerden que pueden hacer las preguntas a viva voz o por el chat. Ignacio, ¿sí? Sí, muy bien, no, comentar a Javier por su investigación y su análisis, y comentar sí que
da la impresión que por lo que él dice, una de las diferencias, ¿no?, entre Kant y este planteo de las ciencias cognitivas está en que Kant, claro, aboga por la unidad de la percepción. Esto es la unidad de la conciencia. El yo pienso debe acompañar a todas mis representaciones. Tiene que haber una autoconciencia que está siempre ahí, digamos, ¿no? Ahora, en cambio, parece como que estas ciencias cognitivas tratan de reconstruir la mente a partir de los elementos que la conforman, ¿no? A partir de una especie de atomismo, ¿no?, mental, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esto, ¿no? Ahora, yo lo que plantearía es que, bueno, desde una visión más clásica, digamos, un tema que es común, ¿no?, fíjate, es el hecho de ver el acto cognitivo como un proceso productivo. Tú has hablado varias veces del producto, ¿eh?, como un proceso de input, procesamiento y output en el cual se está produciendo algo. Es el constructivismo. Fíjate que en este punto Kant de alguna manera coincide con estos planteamientos. También era porque para él nosotros también construimos el objeto, ¿no? Mi pregunta, o sea, yo soy crítico con eso, en el sentido de que creo que, para decirlo en términos clásicos, el conocimiento es más acto praxis teleia, ¿eh? Es más un acto que tiene fin en sí mismo, ¿no?, más que el hecho de producir poiesis, ¿me entienden? O sea, el hecho de producir algo, ¿no? Y en ese sentido creo que Kant tiene un planteo que más bien es un antecedente de las ciencias cognitivas, o sea, a pesar de las diferencias que tú planteas, porque este constructivismo que luego aparece en Piaget, ¿no?, o sea, como que el conocimiento fuera construir objetos de conocimiento. La pregunta que yo me hago, o producir, ¿es el conocimiento eso? ¿Me entiendes? ¿Es el conocimiento un acto poético? Esa es mi pregunta. ¿Qué piensas tú? Sí, una pequeña aclaración, o sea, una pregunta de mi parte, disculpe como la contrapregunta. ¿A qué se refiere con acto, lo contrario al político teleológico, si no me equivoco, me ¿Cómo? dijo? Me dijo que usted pensaba que el conocimiento tenía algún sentido teleológico, ¿no? Teleológico, o sea, de tener el fin en Sí, sí mismo, ¿no? Veo lo visto, pero no estoy produciendo nada, en realidad. ¿Se entiende? No es, el ya. fin no está en lo que produzco, sino en el acto mismo. Sería esto. Ya, es que sobre eso yo diría unas cosas sobre la perspectiva trascendental, la cual es, yo la veo al menos de la siguiente forma. Yo creo que en el caso de la filosofía trascendental no hay una separación radical entre sujeto y objeto, a partir de que, a pesar de, perdón, que se puede ver que el resultado del acto cognitivo, o sea, perdón, que los actos cognitivos tienen un cierto resultado, no hay una separación radical tal que, por así decirlo, el resultado del acto cognitivo sea totalmente externo a la misma actividad de la mente. De manera tal que justamente la noción de unidad de la conciencia es una noción que, si bien tiene una fuente espontánea en la mente, uno la podría llamar bajo esos términos subjetiva, así como muchas comillas. Sin embargo, es justamente la forma más general a partir de la cual se puede producir objetividad en las cosas. Por lo tanto, yo no diría que, incluso entendiendo que hay un cierto producto de conocimiento, se puede entender ese producto como distinto en algún sentido de la actividad que lo originó. Eso desde el caso de la mente. Así lo vería yo. También me gustaría referirme a lo que usted dijo sobre el atomismo en las ciencias cognitivas. Y a mí me parece justamente que es así, que una de las perspectivas imperantes en las ciencias cognitivas, y no solamente en las ciencias cognitivas, sino que en ciertos filósofos que uno podría llamar naturalistas, es ver a la mente como una conformación atómica de elementos cuya estructura conjunta no se explica en mayor medida, sino que a partir de esos elementos. Uno podría pensar de que en la medida en que es una investigación empírica, eso no tiene mucha relevancia. Es decir, preguntarse por algo así como una forma unitaria correspondería a una investigación a priori de la mente, y no en ese sentido una empírica que se encarga, por así decirlo, de productos cognitivos concretos y empíricos. Sin embargo, yo creo que sí es importante en la medida en que los fundamentos teóricos de cada una de estas ciencias determinan justamente los resultados, y los fundamentos teóricos, de hecho, son entender a la mente de manera atómica. Por lo tanto, yo diría que no es trivial qué concepción se va a tener desde el inicio.
al menos desde mi punto de vista. Y si se va a tener desde el inicio una concepción atómica, eso ya es una posición, yo creo, filosófica en cierta medida, respecto de la mente. Y a partir de eso uno podría discutir con la ciencia cognitiva. Muchas gracias. Perfecto. ¿Hay más preguntas para Javier? Pueden también preguntar por el chat. Creo que el profesor Plasencia levantó la mano. Ya, perfecto, no te había visto. Dale nomás, Luis. Hola. Sí, una pregunta general en realidad. La expresión mente, ¿no? Es una expresión que parece ser muy frecuente en el ámbito de las ciencias cognitivas, pero no tanto en el ámbito de la filosofía kantiana. Mi pregunta sería una pregunta, si uno quiere, de orientación bien elemental, ¿no? Que lo que buscaría sencillamente es preguntar cuáles son los relata en la comparación que se está haciendo en el trabajo, ¿no? Ya, entiendo. Porque una comparación supone que existen dos términos de comparación relativamente bien delimitados, ¿no? En el caso de las ciencias cognitivas me parece que es relativamente simple identificar algo que de modo mayormente o menormente vago los autores denominan mind o mente, qué sé yo. En el caso de Kant me es un poco más complicado identificar cuál sería exactamente el término de comparación. Sí. Yo durante la exposición mencioné la antropología en un sentido pragmático, si no me equivoco, creo que me equivoqué al decirlo en su momento. La antropología es un texto que a mí me ha interesado bastante últimamente porque justamente en ella se muestra algo así como esta perspectiva anti-introspeccionista de la mente. Y bueno, al tiro defino el término. Pero en base a cierta representación del yo, es decir, a partir de una cierta representación que es en cierta medida producto del entendimiento, es que se expresan determinados comportamientos, incluso comportamientos tales como el egoísmo o cierto uso de los términos en primera persona o tercera persona. Justamente en las primeras secciones, Kant hace hincapié del rol del entendimiento para esa expresión. En desmedro del uso meramente pasivo de la sensibilidad. Por lo tanto, yo identificaría las funciones de la mente sobre todo con el rol activo del entendimiento en ese caso. A pesar de que, evidentemente, que las ciencias contemporáneas tienen un lenguaje que distan algunos aspectos de ese, yo diría que al menos el sentido en el cual la mente procesa información tiene este paralelo con el sentido en el cual Kant ve que el entendimiento se expresa, por así decirlo, en el comportamiento. Las formas del entendimiento se expresan en el comportamiento. Bien, perfecto. No sé si hay más preguntas para Javier por el chat o a viva voz. Bien, perfecto. Bueno, de todas maneras saben que los correos electrónicos de los ponentes están en el programa, pueden escribirles si tienen más preguntas. Sería como el equivalente al café que no tenemos en el formato online. Seguimos entonces con la comunicación del doctor Ignacio Mirabel. El doctor Mirabel es doctor en filosofía y es profesor de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. A continuación entonces vamos a escuchar su comunicación que tiene por título El dualismo tardo-medieval entre naturaleza y libertad y sus consecuencias en la filosofía y la cultura moderna. Nos vamos a pasar unos minutitos de la hora, pero me parece
todavía dentro muy de lo razonable. Así que somos Ignacio. Muchas gracias. Bueno, agradecer en primer lugar a los asistentes por su presencia y también a la Chief y a los organizadores por haberme permitido estar acá. Lo que voy a exponer ahora es un avance de un proyecto de investigación que he propuesto, en realidad con financiamiento interno de la universidad, pero que en realidad arrastra investigaciones anteriores, ¿no? Yo llevo años, décadas, yo diría, investigando el periodo tardomedieval, o sea, siglo XIV, XV, XVI, ¿no? Entonces voy a hacer una síntesis así de una hipótesis que quiero plantear aquí en forma muy sucinta. Bien, el periodo de gestación de la modernidad es bastante amplio, son como 2 siglos, el último siglo de la Edad Media, que es la decadencia, la crisis de la Edad Media, siglo XIV, y el siglo XV, en que surge el Renacimiento, el humanismo, las reformas protestantes, la Revolución Copernicana, el descubrimiento de América, los nuevos avances tecnológicos como la imprenta, la brújula o la pólvora, el reloj mecánico, que ya son manifestaciones del surgimiento de la modernidad. Vamos a analizar en esta ponencia uno de los muchos y complejos factores histórico-filosóficos relevantes de esta transición cultural europea desde la Edad Media a la modernidad, y que con frecuencia no es suficientemente analizado o tenido en cuenta. Me refiero a la crisis de la escolástica medieval y a su expresión tardía del siglo XIV, siglo XV, la tardoescolástica voluntarista de Duns Scoto y Guillermo de Ockham, anterior a la escolástica española, y si bien influye en ella, especialmente en Suárez. Bien, todo parece indicar que la filosofía y la cultura de la modernidad heredó alguno de estos voluntarismos tardomedievales. Esa es la tesis que queremos desarrollar aquí muy sucintamente. Esta tesis, por lo demás, no es solo mía, también es de Leonardo Polo y muchos otros autores. Martin Heidegger, por ejemplo, en su tesis sobre Scoto, dice que Scoto era premoderno. O, por ejemplo, de Moral, un gran filósofo de la Edad Media, ¿no? Knut y Villey, desde la historia del derecho, plantea cómo desde Scoto y Ockham la filosofía del derecho cambia radicalmente con el concepto de derecho subjetivo, etc. Altini también en su obra La fábrica de la soberanía, donde plantea que el concepto moderno de soberanía, yo esto lo he estudiado también y lo he publicado en un artículo que es de Bodino, ¿no? Pensador político francés del siglo XV, pero tiene sus raíces. Bodino era escotista, metafísica, digamos así, en el escotismo. Todo parece indicar que la filosofía y la cultura de la modernidad, podríamos decir, heredó algo de eso. Todos ellos apuntan a que ya antes de la Ilustración, antes del calvinismo protestante, antes de Descartes y Bacon, los filósofos voluntaristas de la tarda Edad Media, Duns Scoto y su discípulo Ockham, sentaron las bases filosóficas y culturales de la modernidad, máximas si se tiene en cuenta que tanto el calvinismo como el luteranismo arraigan en una herencia agustiniano-voluntarista, revolucionaria, como la de Wycliffe y Hughes, por ejemplo, que tuvieron influencia importante en Ockham y Scoto respectivamente. Entonces hay una tradición, digamos, ya teológica incluso, también ahí. El sociólogo Max Weber señala que en la modernidad surgen los estados centralizados que en sus procesos de racionalización burocrática y económica de la vida generan el desencantamiento del mundo en función de los intereses privados o públicos en pugna. Más recientemente hacen el mismo diagnóstico, por ejemplo, Michel Foucault y Byung-Chul Han. Foucault analiza históricamente cómo es justo en la modernidad donde se afianzan los psiquiátricos y sistemas carcelarios como instituciones oficiales, en paralelo con la formación de los estados centralizados modernos descrita por Max Weber y con el proceso de transformación industrial de las ciudades desde el capitalismo temprano hasta nuestros días. Según Foucault, es justo en la modernidad donde se conforma esa sociedad disciplinaria, cuyos dispositivos de voluntad de poder, voluntad de saber, de control, de represión, se ramifican en todas las estructuras sociales. Que parece un poco lo que decía María de los Andes, ¿no? Con respecto al tema de la violencia, como un elemento parece bastante constitutivo del Estado moderno. Bien, perdón, retomo. Según Foucault, bueno, entonces, Byung-Chul Han, en su obra La sociedad del cansancio, sostiene que el ser humano en la modernidad tardía ha internalizado la explotación, se autoexplota. Se exige siempre más productividad como animal laborans en la sociedad del rendimiento. Sí, entonces la pregunta que yo hago es, ¿pero de dónde viene todo esto? ¿Por qué la modernidad tiene ese rasgo? Violencia, productividad, rendimiento, esas caracterizaciones que se van haciendo. La Escuela de Frankfurt llegó a conclusiones muy interesantes acerca de la modernidad. Consideran que ella es fruto de la Ilustración y su ideal de progreso indefinido a través del avance científico y el desarrollo tecnoeconómico. Es decir, a través del progreso de la razón instrumental utilitaria.
La esencia de esta razón instrumental es la voluntad de dominio, de apropiación, de explotación capitalista y la alienación. El proyecto ilustrado estaría abocado a una racionalización del mundo y de la vida mediante la razón instrumental, a un progresivo dominio del hombre sobre la naturaleza y sobre el hombre mismo, sobre la sociedad. Estos autores en su primera etapa fueron bastante pesimistas, ¿no? Adorno, Horkheimer, ¿no? Consideraron que no había mucha alternativa a esta racionalidad dominadora, productivista, consumista, porque ésta tiene una tendencia totalitaria a incorporar a su dinámica todas las alternativas, las actitudes e iniciativas diferentes, pues se alimenta de la diferencia y novedades continuas, las que convierten en nuevas formas de producción y de rentabilidad. El análisis de Heidegger, sobre todo el segundo Heidegger, desde sus cartas sobre el humanismo y ya desde el Nietzsche, va en la misma línea de detectar en la sociedad moderna una, comillas, época de la técnica, en donde la esencia de la técnica no son las máquinas o las tecnologías más y más sofisticadas, sino el espíritu o impulso que anima esa técnica desarrollada desde la ciencia moderna, a saber, la Gestalt, es decir, la voluntad de imposición, de instauración, ¿no? O interpelación a la naturaleza para desocultar sus misterios y energías íntimas, la era atómica, hablaba de él, ¿no? Y someterla a una red compleja de tecnologías y dispositivos industriales elaborados por la ciencia y la razón calculadora al servicio de una voluntad de poder, de maquinación, de dominio, que ha olvidado el ser, la verdad como desocultamiento parcial del misterio, que sin embargo sigue siempre estando en cierto modo oculto. Para Heidegger, la razón calculadora moderna ha echado al olvido la capacidad meditativa, la Besinnungs, la capacidad meditativa y respetuosa del ser, la Seinsgelesenheit. Este advenimiento de la era de la técnica, en la que los entes aparecen al Dasein humano como recursos o instrumentos útiles para su acción práctica, acontece, según Heidegger, como un destino del ser. Nuestro punto de vista difiere en esto del de Heidegger, pues no creemos que la era de la técnica sea algo que adviene al ser humano, sino algo de lo que él mismo es históricamente responsable, individual y colectivamente. Sloterdijk, en su obra Los hijos terribles de la modernidad, sostiene que en la modernidad se produce un hiato, una ruptura entre el pasado y el futuro, por el que se apuesta a través de la acción, frecuentemente revolucionaria y rupturista, por lo que, comillas, el exceso crónico de movimiento de actividades y el desencadenamiento creciente de corrientes de acontecimientos, movido por la acción, lleva a la relación con el mundo y a la vivencia de la realidad de los modernos a asimetrías que no dejan de crecer. Cierro las comillas. Esta apuesta del hombre moderno por el futuro logrado a través de la propia acción, creación, producción, se vuelve sobre sí en la búsqueda constante de más acción, más producción, para aumentar constantemente la propia capacidad de producción y acción, el crecimiento continuo, la aceleración continua, el aumento continuo de la productividad, ¿no? Un poco lo que decía Nietzsche de la vuelta sobre sí de la voluntad de poder. La voluntad de poder es voluntad de más poder. En alemán, la acción se asocia a hacer, ¿no? Que se traduce por Machen, cuyo sustantivo es der Macht, el poder, de manera que la expresión der Wille zur Macht, ¿no? La voluntad de poder, no es otra cosa que voluntad de acción, de movimiento, de producción de efectos siempre nuevos. De ahí los fenómenos como la innovación tecnológica continua o el continuo reemplazo programado de las modas en todo tipo de productos y servicios, que rápidamente quedan obsoletos para ser sustituidos por otros nuevos, fenómeno típico de la modernidad. Pero no solo de la filosofía moderna, de la cultura moderna en general, ¿no? O tardo-moderna, ¿no? Pero retomando la pregunta inicial, ¿a qué factores histórico-filosóficos responde esta voluntad de dominio, esta voluntad de poder, voluntad de acción, voluntad de producción, que parece ser hegemónica en la modernidad, en la práctica, si bien mediatizada por la razón científica e instrumental? Bien, ahí voy al segundo punto. Proponemos que nuestra tesis puede arrojar algunas luces, ciertamente muy sucintamente expuestas aquí, a la respuesta a la compleja pregunta planteada, una pregunta histórico-filosófica muy amplia, ¿no? Partiendo de las investigaciones y publicaciones ya realizadas sobre diversos aspectos centrales de la filosofía voluntarista tardomedieval que he realizado por años, ¿no? En sus diversas versiones principales, el voluntarismo metafísico formalista de Duns Scotus y el voluntarismo nominalista de Ockham, ¿no? Y sus respectivas influencias en el pensamiento político y jurídico moderno, etc., nos proponemos investigar ahora principalmente otro aspecto del pensamiento de Duns Scotus que nos parece muy influyente en la filosofía y la cultura moderna, a saber, su concepción dual de la libertad y la naturaleza, entendidos como contradistintos o contrapuestos. Es algo que él plantea, algo que no estaba en la filosofía medieval hasta él, ¿eh?
El punto de extrañación entre naturaleza y libertad es claro en la filosofía de Duns Scotus. Son llamativos los paralelismos que eso tiene, por ejemplo, con Descartes y su dualismo entre la res extensa y la res cogitans, así como especialmente con Kant y su diferenciación entre el ámbito de la naturaleza fenoménica y el de la libertad como no uno. Sin embargo, aún se requiere esclarecer algunos pasos históricos de esta secuencia, analizando a autores o filósofos intermedios del siglo XIV y XV que recepcionaron y continuaron la vía Scotti en el mundo académico tardo-escolástico y premoderno, pero para mostrar con evidencia histórica filosófica este tópico como factor originante del pensamiento y la cultura moderna. Para Scoto la voluntad es la facultad de autodeterminarse, de querer o no querer por el hecho mismo de querer. Es decir, la capacidad de decidir algo en forma contingente, es decir, que no depende del objeto, sino solo del sujeto. De manera que la voluntad para Scoto es una facultad indeterminada en sí misma, abierta a las alternativas opuestas y capaz de autodeterminarse a sí misma desde sí misma, espontáneamente, sin causas, ni motivos, ni razones que la obliguen, ni tampoco inclinaciones naturales, como decía Tomás de Aquino, por ejemplo, el tema de la voluntad subnatura, la voluntad como naturaleza, es decir, la inclinación natural a la felicidad, ¿no? Eso para Duns Scotus es un hierro de madera, porque si hay una inclinación natural no es voluntad, ¿no? Y si es voluntad no es una inclinación natural. Por ejemplo, ¿no? Esta potencia libre, la voluntad, se contrapone a las potencias naturales, todas aquellas fuerzas de la naturaleza, procesos vegetativos, fisiológicos, instintos, pasiones, inclinaciones, etc. Incluso al mismo entendimiento, que para Scoto va a ser una potencia natural también, ¿no? Que dependen de alguna causa motivante de un objeto para que la potencia produzca su propio acto como efecto, ya sean o acciones o producciones físicas, vegetativas, sensitivas, o el acto del entendimiento. Lo que sostenemos aquí es que si bien hay que reconocer que Duns Scotus y su seguidor Guillermo de Ockham hay cierta originalidad, ¿no? Es una escolástica un poco decadente en algunos aspectos, pero muy original en otros, ¿no? Es mostrar el carácter peculiar de la voluntad libre respecto a cualquier fuerza o dinámica natural, como quizás no lo había hecho antes ni la filosofía griega ni la filosofía cristiana medieval. Sin embargo, tal aporte se ve un tanto ensombrecido por una concepción de la libertad de la voluntad que si bien ha sido uno de los ideales impulsores de la filosofía y la cultura moderna, ha tenido un cierto carácter problemático y en ocasiones utópico, precisamente por haberla conceptuado en contraposición cuasi dialéctica con la naturaleza, en vez de considerar ambas, naturaleza y libertad, como aspectos complementarios del ser humano y divino, e incluso de las realidades del mundo físico, en tanto no son meramente mecánicas, sino dotadas de cierta espontaneidad o teleología inmanente. Entonces Scoto llevó a cabo una revolución metafísico-teológica frente al necesitarismo averroísta y frente al aristotelismo. Por revolución, entiendo aquí lo que señala Hannah Arendt en su ensayo sobre la revolución, la idea típicamente moderna de que invirtiendo los cimientos de un sistema, se transforma todo entero en otro sistema diferente o incluso opuesto, pero igualmente consistente. Arendt sugiere que el paradigma inicial del fenómeno revolucionario típicamente moderno fue la revolución copernicana en astronomía. Pero mi hipótesis, la que estoy sosteniendo acá, es que más de un siglo antes ya habían tenido lugar dos revoluciones filosóficas, ¿no? La metafísico-gnoseológica de Scoto y la lógico-lingüística de Ockham. En esta ponencia me detendré más en la primera, la segunda es más conocida, ¿no? Se ha mencionado en la ponencia anterior, ¿no? Aclaremos que esta visión crítica que aquí se plantea de la modernidad y de su herencia voluntarista no impide reconocer los aspectos positivos e incluso brillantes de la cultura en esta etapa de la modernidad, ¿no? Como el método inductivo, el avance de las ciencias, las tecnologías, las expresiones culturales como el Renacimiento, el humanismo, en fin, los notables aportes de la filosofía política de los filósofos, ¿no?, ilustrados como Locke, Montesquieu, Rousseau, el mismo Kant en favor del nuevo régimen de la libertad, de la libertad de pensamiento, de la libertad de conciencia. Kant en esto fue un luchador, ¿no? La democracia, el Estado de Derecho, ¿no? Tampoco queremos desconocer el hecho de que, como hemos señalado, el énfasis puesto por Scoto y Ockham en la libertad divina y humana, ellos se enfocan en la libertad divina, ¿eh? Pero eso luego se antropologiza, digamos, ¿eh? Fue relevante y original y quizá necesario en su periodo histórico. Lo que estamos señalando es que todo ello estuvo acompañado de rupturas, revoluciones conceptuales y tensiones dialécticas muy complejas, debido a que el énfasis en la libertad y en la soberanía
concepto de soberanía entendido como la autoposesión absoluta del acto de voluntad, no condicionada por nada externo ni interno. Algo así como concepto que evidentemente en política aparece con Bodino, el Estado como el soberano, pero que, cuidado, Bodino era escotista y es una transposición política del concepto teológico escotista de voluntad absoluta divina, ¿no? Como un poder absoluto que no está condicionada por la naturaleza, ya que la naturaleza es creada por él, por lo tanto no es condicionada por su propia creación o su orden creado. La voluntad es absoluta, la potencia absoluta, la potencia ordinaria, ¿no? Bien, pero sigamos. Hay algo en la concepción voluntarista de la libertad, o sea, eso quiero decir. La modernidad ha sido una época de gran afirmación de la libertad, pero quizá arrastra un concepto equivocado. Yo creo que se ha equivocado, algunos autores, no digo todos, ¿no? De libertad, que es ese voluntarismo, esa autoposición absoluta, ¿no? Bien, hay algo en la concepción voluntarista de la libertad que hace problemático, a saber, la posibilidad de compartir, de generar concordia, de participar, de generar consenso de las voluntades en la forma de la participación. Porque, como hemos visto, el acto de la voluntad en sentido voluntarista requiere dominio y soberanía, absolutividad en su autoposición espontánea e incondicionada, y por lo tanto o se somete o es sometida. No hay horizontalidad posible en el compartir o en el participar en las decisiones de la voluntad sin que el concepto voluntarista de la libertad quede cuestionado. Bueno, consecuencias de esto en la filosofía y la cultura moderna. Esta concepción voluntarista de la libertad, contrapuesta a la naturaleza, nos parece que es uno de los factores relevantes que conduce al hombre moderno a una dinámica de búsqueda del verdadero sí mismo, que resuelve en algo inasible, inalcanzable, siempre huidizo, porque por una parte el hombre ha olvidado el ser y su propio ser, el ser que también somos nosotros mismos, que diría Jaspers, ¿no? La vida como acto, como energía, como actividad que siempre se renueva a sí misma, como renovación continua, que no requiere que uno haga nada nuevo para que tal renovación se dé de instante en instante. Podríamos decir que se olvida aquí que cualquier experiencia en el momento presente es nueva en sí misma, sin necesidad de que me esfuerce en crear algo nuevo. La novedad consistente del ser, de la vida, el milagro de cada momento presente, el devenir del ser como acontecimiento irrepetible y único en cada instante, se echa al olvido, como dice Heidegger, ¿no? Otro problema a que esto va a conducirnos es a una extrañación cada vez mayor del hombre respecto a la naturaleza. El hombre moderno ya no se considera un ser natural propiamente, especie más entre las otras dentro de la naturaleza, o solo en el sentido de que está condicionado previamente por la naturaleza para el despliegue de su acción libre, la potencia ordinata, ¿no? Sino que propiamente es un ser cultural, civil, civilizatorio, artificial, industrial, creativo, creador, ¿no? La potencia absoluta, ¿no? La cual implica la negación de lo dado, la creación destructiva, Nietzsche, Schumpeter, ¿no? O sea, el acto de voluntad solo es tal cuando yo niego lo dado e instauro la creación absoluta de mi voluntad, ¿no? Me parece una cosa que aquí está un poco implicada la violencia. Creo que este concepto de voluntad es violento, ¿no? Y fíjense ustedes que estoy diciendo, y esto es muy claro en Ockham más que en Scott, que entonces esa teología proyectó un Dios violento, ¿no? Sí, y no es extraño, por ejemplo, una cosa muy curiosa, y es que la Inquisición es un producto de la modernidad, no es medieval. En la Edad Media había tribunales eclesiásticos, ¿no? Pero es en el siglo XIV, a partir del XIV, del XV, del XVI, donde se instaura esta praxis de la voluntad divina, de la obediencia, del sometimiento, etcétera, que fue bastante, yo digo que eso es voluntarismo eclesiástico, de la misma manera que el absolutismo monárquico es voluntarismo político, ¿no? Otro problema a que esto va a conducir es, perdón, ya lo he dicho esto, ¿no? Bien, en el sentido de que la explotación de la naturaleza y de la fuerza de trabajo como naturaleza humana en orden al ejercicio de la libertad creadora o productiva del hombre se convierte en una dinámica generalizada con todos los abusos y efectos distorsionantes contra el medio ambiente natural y contra la naturaleza humana misma que esta dinámica ha conllevado y conlleva en la modernidad, y no solo en el capitalismo económico, sino también en la exacerbación del poder soberano del Estado, en la industria militar, etc. Así pues, en la modernidad sostenemos nosotros que desde Scotto se contrapone dialécticamente lo libre a lo natural, provocando que el ser humano busque su identidad en una libertad que se afirma como extraña y ajena a la naturaleza. El hombre ya no se considera más parte de la naturaleza, sino un sujeto racional y libre.
Su voluntad se afirma a base de negar y rechazar las inclinaciones naturales o sensibles. Esto es un rasgo común de toda la moral voluntarista moderna, desde Scotto hasta el puritanismo, el jansenismo, pero también incluso en el pietismo de Kant, la moral kantiana, la crítica razón pura práctica. Kant a las inclinaciones sensibles las llama patológicas muchas veces, ¿no? O sea, para él ser ético es ser racional, en un sentido puro, ¿eh? Así, el ser humano se identifica a sí mismo con sus creaciones artificiales, con su estado y su pacto social, en cuanto distinto del estado de naturaleza. El trabajo y la industria van a ser entonces lo que distingue al hombre de la naturaleza y lo que lo hace superior y dueño de ella. El dominio de las cosas materiales y el constante aumento del valor agregado, a lo que yo pongo en la naturaleza, que el trabajo humano añade a la naturaleza, es supuestamente lo que hace al ser humano más humano. El aumento de la productividad, el crecimiento productivo. Los economistas llaman crecimiento, no es más que el aumento anual de la productividad de un sistema productivo. Ahora bien, lo que hace progresar a la libertad y a la racionalidad humana moderna. Efectivamente, este voluntarismo de la modernidad está en consonancia, como decíamos, con lo expuesto por Max Weber en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en que demuestra cómo la moral calvinista, con su disciplina, y la puritana, fue determinante en el origen del capitalismo. También asoma aquí, hay que decir una cosa, hay un teólogo catalán que se llama Josep Ignasi Sariñana, que en un libro que se llama la teología en la modernidad, sostiene que las instituciones de Calvino tienen una inspiración escotista. Lo dice de pasada, pero lo dice. Bien. También asoma aquí otro giro relevante, y es el siguiente. Si el hombre es esencialmente voluntad libre, y eso es lo que lo distingue de la naturaleza heterodeterminada, siempre por causas anteriores, la naturaleza siempre está determinada, no pone ningún acto libre, ¿no? Entonces dice, es decir, la naturaleza es mecánica, es cíclica, es repetitiva, ¿no? Incapaz de innovar. Entonces esto va a conducir a una visión mecanicista y determinista de la naturaleza, en tanto que realidad totalmente determinada por causas o factores anteriores. Y efectivamente esta visión mecanicista de la naturaleza, determinista, muy evidente en Kant, ¿no? Y en otros autores modernos, ¿no? Va a consolidarse en la modernidad no solo en Descartes con su dualismo entre res extensa y res cogita, ¿no? Descartes es el padre no solo del idealismo del yo pensante, la autoposesión del yo como certeza, ¿no? Yo pienso, luego existo, ¿no? Sino también es el padre del mecanicismo moderno, o sea, de ver la res extensa como mecánica, que acaba diciendo incluso que los animales son máquinas semovientes, sino también en Newton. Esto desemboca en Newton, en la mecánica universal. Bien. Hannah Arendt, ya voy terminando, en su obra La vida del espíritu, la última obra que escribió Hannah Arendt, ¿no? Que la dejó incompleta porque murió antes de terminar, ¿no? También reconoce que en Duns Scoto hay un giro considerable en el concepto de libertad que sienta las bases de la modernidad. Arendt interpreta este giro de la siguiente manera. En la modernidad se enfatiza la vida activa, ¿no? Y la libertad se entiende como la capacidad de hacer, poner, instaurar algo completamente nuevo. Es decir, no algo que viene dado por las condiciones anteriores, sino que algo que yo creo sin que nada me predetermine a crear eso. Esto es un precedente muy claro del pathos de novedad, de innovación, de originalidad, de instaurar órdenes nuevos, echando abajo los antiguos, de usar la naturaleza para crear valor agregado, innovación tecnológica, de generar discontinuidades históricas o revoluciones mediante la innovación de nuevos momentos culturales que rompen con lo antiguo. Tanto Hannah Arendt como Peter Sloterdijk enfatizan esta característica de la filosofía y la cultura de la modernidad. Para concluir, queremos señalar que estas indagaciones sobre los complejos orígenes de la modernidad no tienen solo un propósito de esclarecimiento histórico-filosófico y de discernimiento crítico de la modernidad, sino que pretenden desde ahí poder hacer aportes propositivos al debate contemporáneo en torno a la crisis de la modernidad, el fin de la modernidad, la posmodernidad. De hecho, el principal aporte sería la propuesta de una cultura posmoderna que reequilibre la naturaleza y la libertad en la forma de una complementación conceptual y práctica y no de la contraposición. El ser humano sería entonces naturaleza y libertad en sí mismo, a la vez y al mismo tiempo.
no al modo de una tensión dialéctica, sino de una complementariedad en flujo y reequilibrio continuo al modo taoísta. Eso sería. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Ignacio. Bien, abrimos entonces el espacio para preguntas que las pueden hacer pidiendo la palabra a través de las reacciones o también a través del chat. Les escuchamos. Yo tengo varias preguntas que me fueron surgiendo a lo largo de la presentación, pero le voy a dar la palabra mejor a Hernán. Hernán Guerrero, dale nomás. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor, por la conferencia. Yo le quería preguntar un asunto un poco que me parece que queda un poco en el aire, que habría que un poco que esclarecer de buena manera, y voy a también hacer una observación. Parto por la observación, porque Ockham, bueno, en estricto rigor, Escoto no tuvo discípulos, así como nosotros entendemos corrientemente la relación entre profesor y discípulo. En un artículo de William Courtney, él comenta un poco cómo era el sistema de los franciscanos y en el fondo de la Universidad de París en el siglo XIII, ¿no? Entonces, una persona que leía las sentencias para convertirse en bachiller o en doctor en teología, lo hacía para completar los créditos, por así decirlo. Entonces, la gente que se sentaba y escuchaba sus clases, bueno, lo hacía porque lo hacía simplemente, ¿no? Porque fuera a estudiar con él. Entonces, gente como Onwick, como Francisco de Meirones, como Antonio Andrea y todos ellos, siguieron a Escoto, le gustaron las clases y lo seguían, pero no era porque él fuera su maestro y ellos los discípulos. Y en el caso de Ockham es famoso, hay hasta un libro de Roberto Ánglico, Roberto de Inglaterra, que hay un diálogo entre un occamista y un escotista, entonces donde es un gigantesco tratado, ¿no? Debería estar saliendo en unos 3 años más, editado por Garrett Smith y yo, no es por pasar el dato, en el que en el fondo el occamista intenta destrozar todos los argumentos escotistas, entonces no hay una relación, podríamos decir, pacífica entre ellos. Y ese era el punto que quería aclarar, porque en el fondo hay muchas cosas fundamentales en Escoto que Ockham no las pasa, no las compra, ¿no? Y el otro asunto es un poco sobre el voluntarismo, porque en el fondo Escoto lo que hace simplemente es tomarse en serio la frase de San Agustín cuando dice que el querer quiere porque quiere, ¿no? O sea, la voluntad quiere porque sí. Y Escoto cuando habla de la voluntad, por ejemplo, al hablar de praxis, sostiene que es una potencia racional, o sea, una potencia de la razón humana. Es naturalmente posterior al intelecto. Entonces, y que se puede adaptar al intelecto, ¿no? Pero él, siguiendo a Enrique de Gante, ¿no? Que es un poco más radical que Escoto, y que trata al intelecto simplemente como una condición sine qua non. O sea, yo quiero, pero no puedo querer en el aire, tengo que querer algo. Y para querer ese algo, el intelecto me lo tiene que mostrar. Y esa posición de Enrique es un poco una reacción ante Godofredo de Fontaine, un poco ante lo aristotélico, etc. Y Escoto la asume en París, pero en Oxford él tenía una posición un poco intermedia, o sea, no estaba tan cercano a Enrique. Entonces, si entendemos, o sea, en este sentido, ¿no? El voluntarismo, entre comillas, de Escoto, lo que él simplemente dice es que el intelecto muestra, pero no tiene, por así decirlo, injerencia, en último término, en que yo quiera o no quiera hacer algo. O sea, yo puedo conocer el bien supremo, pero no lo amo. Entonces, en el fondo, porque no solamente estamos hablando de la voluntad humana, sino que también de la voluntad divina y la de los ángeles. El ángel caído, no Lucifer, o sea, conoce perfectamente a Dios, pero no lo ama.
se ama a él, a sí mismo, más que lo que ama a Dios. Entonces, me gustaría un poco que pudiera explicar más en detalle en qué consistiría el voluntarismo de Escoto. Muchas gracias. Ya, muy bien, muchas gracias, Hernán. Bueno, con respecto a lo primero, señalar que efectivamente lo que dices es cierto. O sea, Ockham critica muchas veces a Duns Scoto, difiere en sus planteamientos, pero también yo digo que es su discípulo en un sentido amplio, ¿no? En el sentido siguiente. En primer lugar, los dos eran de la orden franciscana, ¿no? Eran agustinianos los dos, ¿no? Eran críticos con Aristóteles y estaban a favor de una... o sea, eran críticos con los dos con Aristóteles. Y por otro lado, porque Ockham, cuando uno lee los textos de Ockham, muchas veces, cuando critica autores anteriores, a Tomás de Aquino, en fin, dedica un espacio a Duns Scoto, que era, cuando él entra en la orden franciscana, era una persona más adulta que él, era un joven, ¿no? Y lo tiene en consideración. Uno ve que a Duns Scoto, esto está en los textos, lo habrás leído muchas veces, la opinio doctoris subtilis o la opinio Scotti, ¿no? O sea, tiene un lugar especial, ¿no? Y él muchas veces difiere de lo que dice Scoto, pero con todo el respeto de un intelectual de su orden, ¿no? En primer lugar, pero es que no solo es eso, sino que en última instancia el concepto de la voluntad divina como una voluntad que no está sujeta a leyes naturales, porque ella crea la naturaleza, porque no hay leyes, no hay normas, esta idea que yo he llegado a decir que para mí es una idea monstruosa, lo digo así de claro. O sea, yo creo que el Leviatán no lo creó, lo digo así de claro, no lo creó Hobbes, ¿no? Lo crearon Scoto y Ockham, perdón, lo voy a decir así de claro, ¿no? En teología, ¿no? Y luego Bodino y Hobbes se lo tradujeron a la política, ¿no? Es la idea de una voluntad absoluta, ¿no? Que no tiene ninguna ley, porque claro, es el poder absoluto, ¿no? Y que por lo tanto también es incognoscible, no tanto porque la mente humana, el intelecto sea limitado, que también para ellos es muy limitado, ¿no? Sino porque una voluntad absoluta no se puede conocer a priori qué es lo que va a hacer, o sea, por definición, ¿me entiendes? No tiene causas, no tiene razones, ni obedece leyes, ¿no? Bueno, eso es un concepto. Lo encuentro en ese sentido, esa es la idea. Ese concepto está en Scoto y está exactamente muy parecido en Ockham. En Ockham está más simplificado, porque Duns Scoto viene a decir, por ejemplo, en la fundamentación de la moral, que los 3 primeros mandamientos que se refieren a Dios, al ser necesario, son necesarios, pero que los otros que se refieren a los 3 contingentes, o sea, el no matarás, son contingentes, por tanto Dios podría haber ordenado otra cosa. En cambio, Ockham simplifica, como tú sabes, o sea, una de las cosas que hace es, frente a Scoto, que era un pensador tremendamente formalista, tremendamente especulativo, metodológicamente de una complejidad enorme, Ockham es, en ese sentido, con un latín muy claro, es un pensador simple, además, famoso principio de economía metafísica, ¿no? O sea, simplifica, ¿no? Y entonces, en la ética, por ejemplo, él dice que todos los mandamientos de la ley de Dios son contingentes. Dios podría haber mandado que le odiasen, ¿no? ¿Entiendes? Y eso sería lo que tendríamos que hacer. Y ahí es donde aparece, entonces, déjame preguntarle una cosa, porque yo creo que ellos están defendiendo la libertad divina, no tanto la humana. Luego, toda esta visión va a llevar a una crisis y a la modernidad, a un antropocentrismo, y ese concepto de voluntad se va a transmutar en el Estado, el caso de Hobbes, de Bodino, y en el caso de Kant, creo yo, en el tema de la razón práctica pura, o sea, la autonomía absoluta de la voluntad. Pero, para terminar, déjame decirte que entonces yo creo que este voluntarismo, creo que claro, uno dice, no, yo reconozco que ellos enfatizan el tema de que la voluntad es algo que no está tan clara en los griegos, ¿vale? De acuerdo, ¿no? Que es muy claro, el tema de querer no es lo mismo que pensar, de acuerdo. Pero esta cosa de que quiero porque quiero, ¿no? Incluye una cosa que me parece cuestionable, que es el incompatibilismo. Es decir, que el hecho de que yo quiera algo, ¿no? Es incompatible con el hecho de que haya alguna inclinación natural, algún deber, por ejemplo, ¿no? alguna clase de norma es decir, que me obligue, podríamos decir, alguna fuerza que me obligue, o que me guíe, o que me inspire, que tiene que ser. Entonces, yo creo que Scoto era incompatibilista, es decir, para él, algo no puede ser libre y al mismo tiempo natural o necesario, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, si nosotros vemos en Tomás de Aquino, vemos que él dice que él es compatibilista. Es decir,
se puede querer algo a pesar de quererlo necesariamente, también libremente. Por ejemplo, él habla del deseo natural de felicidad. El deseo natural de felicidad es algo que todo el mundo desea, natural e innecesariamente, pero es libremente como lo desea. Y lo mismo dice cuando él habla de los bienaventurados en la gloria. Dice, aman a Dios necesariamente, pero libremente. No podrían no amarlo, pero es libre. Porque el acto de voluntad tiene también una dimensión natural, que es la inclinación a lo bueno en cuanto que se percibe como bueno, ¿no? Entonces, yo en ese sentido termino diciendo que creo que, si bien sigue en la línea de Agustín, ¿sí?, pero aquí aparece algo que quizá en San Agustín no estaba, que es este incompatibilismo, ¿no? O sea, esta afirmación de la libertad de la voluntad como algo contradistinto con toda inclinación natural y tal, y eso es moderno. Eso yo creo que no estaba en San Agustín, al menos yo no lo he leído, tampoco he leído mucho a San Agustín, pero creo que eso es de cosecha propia de Scott Oyoka. Esa sería mi respuesta. Hay un par de preguntas más en el chat y bueno, además Hernán Guerrero que creo que quiere como contrapreguntarte. No sé cómo lo hacemos, si seguimos o prefieren. Sí. Podrías hacer, oye, que los Voy a que leer quieran, las preguntas que están. si te parece, los que quieran irse, que se vayan a otra ponencia, nosotros podemos seguir, porque... Claro, creo que tenemos lo de la, no sé si hay alguna actividad plenaria a las 6, probablemente, pero sí, podemos seguir con las preguntas que están. Sí, te voy a pedir, Ignacio, como que la respuesta sea como más sintética para poder abarcarlas todas, porque hay, bueno, hay 2 preguntas en el chat más la contrapregunta de Hernán. Entonces, por el chat pregunta Iván Sandoval, dice, profesor, ¿encuentra usted una superación del racionalismo ilustrado en autores alemanes de la talla de Schiller? Esto en cuanto al intento de volver a armonizar las distintas facultades del ser humano. Sí, creo que sí, creo que en el romanticismo alemán y tal hay un intento de volver a esa visión unitaria del hombre, no solo basado en la razón, ¿eh?, también con el sentimiento, con la intuición, y eso efectivamente creo que es así, sí, son autores muy rescatables en ese aspecto, ¿eh?, de buscar una antropología integrativa, no disociada, no incompatibilista, ¿no?, donde la razón y las inclinaciones están peleando, ¿no?, sino una visión del hombre más integrada. Sí. Perfecto. La segunda pregunta del chat dice, ¿se podría considerar a Escoto como un protoliberal y de ahí un premoderno? Pareciera rechazar bastante el determinismo, incluso el moderado, todo esto respecto al asunto de las acciones y motivos humanos. ¿Será que combina esa libertad con un intelectualismo moral? O sea, una posición en donde la noción de bien, acción buena con vista a Dios, a los designios de la voluntad divina, es necesariamente seguida de la comprensión de la noción de bien. Esta pregunta es de Agustín Parra. Yo diría que, a ver, para ser... entonces Escoto no es un pensador tampoco radical en ese sentido, sino que también busca su punto intermedio. Diría que entonces Escoto, la noción de bien ya pierde bastante el sentido trascendental que tenía en Aristóteles, en Platón, por supuesto, pero en Aristóteles, en Tomás de Aquino, que es un aspecto del ser mismo, de las cosas, ¿no? El orden trascendental en Escoto se pierde un poco, en los textos de Escoto no está muy presente, y ese carácter del bien como trascendental me parece a mí que pierde mucha importancia con respecto a la filosofía anterior, ¿no? En el sentido de, porque para Tomás de Aquino o para mismo Aristóteles, lo que se ve como bueno es lo que se quiere, ¿no? Entonces las cosas tienen una bondad intrínseca, un valor si quieren, ¿no? Entonces la voluntad de alguna manera está movida por esa bondad de la cosa, digamos, ¿no? Pero claro, entonces con todo esto no es así, porque la voluntad se mueve, como ha dicho, en la medida en que se autodetermina a querer algo, ¿no? Entonces la noción de los trascendentales, la misma noción de verdad, de bien, entonces yo por lo menos en todos los textos que he leído de las sentencias, en fin, no son conceptos relevantes para Escoto. Nada más, eso diría. No he estudiado el tema específico en Escoto, habría que ir a textos donde él habla del tema del bien, ¿no?, como concepto, ¿no? Y eso no lo he estudiado. Perfecto. Está Hernán Guerrero que quiere contrapreguntar.
Parece que ya se fue. No, el equipo técnico quizás no te deja desmutearte. A lo mejor yo te puedo desmutear, a ver. No, Sí, no te puedo desmutear. gracias. Sí. Gracias, Nicole. Bueno, yo quería hacer algunas precisiones. En primer lugar, parto con los trascendentales, que es lo último que acaba de decir. O sea, la filosofía de Scott ha sido definida como una filosofía trascendental. Alguien como Meirelles habla de trascendental y la misma univocidad sería como el fundamento de la trascendentalidad. Entonces, en el fondo, que para Scott no tenga importancia los trascendentales es como decir que Santo Tomás era musulmán. Entonces, es así de grave, es así de profunda la trascendentalidad en Escoto. En segundo lugar, cuando Escoto, yo diría que el gran punto intermedio entre San Agustín y Escoto es San Anselmo, precisamente cuando habla sobre la libertad. Porque Escoto, bueno, San Anselmo dice que si definimos la libertad o el libre albedrío como la posibilidad de hacer el mal, entonces Dios no tendría libre albedrío, y no es así, ¿no? Y Escoto, en último término, dice que Dios quiere de la manera más racional o la más razonable, porque se quiere a sí mismo, en el fondo, como bien. Entonces se quiere a sí mismo libremente, se ama a sí mismo, porque es un bien. Entonces, la voluntad, y esto es casi escuchar a Kant, ¿no? Pero en latín, en el fondo, la voluntad se consuma cuando quiere el bien, ¿no? Y cuando adquiere el bien. Entonces, que Escoto deje de lado la racionalidad, pero o que sea incompatible. El otro asunto está en que todas las criaturas son contingentes. En sí, ninguna criatura es necesaria, esto lo va a decir Escoto. O sea, incluso las leyes de la naturaleza, que para nosotros se aplican de manera necesaria, Escoto define la naturaleza como aquello que, si se dan las condiciones, ocurre, ¿no? Entonces, pero también somos contingentes. La contingencia para Escoto es aquello que, incluso cuando ocurre, su contrario es igualmente posible. O sea, en estos momentos yo podría estar, mientras hablo, podría estar en silencio, porque soy contingente. Entonces, todo esto, bueno, en último término, tiene su fundamento en la voluntad divina que quiso crearnos. Ahí está el problema también de las ideas, digamos, en la mente divina. Para Enrique de Gante, por ejemplo, hay una relación eterna entre las criaturas y Dios, porque Dios eternamente nos pensó, etc. Pero después está el segundo principio, que es la creación, y eso es contingente. Escoto dice no. Incluso, o sea, si nos creó de la nada, al momento de crearnos nos pensó también, aunque nos haya pensado en un instante antes de crearnos, ¿no? Entonces, creo que Escoto es compatibilista, y a diferencia de Occam, por ejemplo, Escoto reconoce que hay, de los 10 mandamientos, hay 3 que son de ley natural. El primero, ama a Dios sobre todas las cosas. Dios no puede permitir, por así decirlo, que alguien no lo ame. O sea, sería contradictorio. El segundo, no asumirás el nombre de Dios en vano. Y el tercero, observarás el día del Señor. Y eso lo dice, pero no porque sea el domingo, ¿no? Sino porque si Dios no lo prescribe, bueno, perfectamente podríamos pasarnos toda la vida sin darle gracias al Señor, ¿no? Sin observar el día del Señor. Pero el resto de los mandamientos son conformes a la ley natural. O sea, son contingentes, pero no son, por así decirlo, la ley natural no consiste en ello. Entonces, en esa distinción que no comprendo mucho entre compatibilismo e incompatibilismo, yo creo que Escoto sería compatibilista, porque en el fondo el único ser que actúa de manera necesaria es Dios, pero lo hace libremente, ¿no? Porque en él bueno, se da el intelecto y la voluntad de manera perfecta. Entonces, esas eran las precisiones que quería realizar. O sea, no haber sido muy antipático, pero bueno. No, te agradezco, Hernán, y porque se nota que conoces el tema, y además porque sí, me haces una observación que lo que he dicho no es exacto. Y lo que, permítame simplemente señalar, con respecto a lo que dices del compatibilismo,
a ver, pero es que tú mismo lo has dicho, de que, claro, Duns Scotus frente a Enrique de Gante plantea que, claro, el acto por el cual Dios nos crea y también por el cual Dios nos piensa, es contingente, ¿entiendes? O sea, de alguna manera, claro, con respecto a sí mismo, que es el ser necesario, sus actos son necesarios, pero con respecto a todos nosotros, que somos todo contingente, ¿me entiendes? Todo es contingente. Por eso yo creo que en Duns Scotus está la base de lo que luego va a aparecer en Descartes, que es que hasta las ideas claras y distintas, o sea, las verdades eternas, que las verdades eternas son contingentes. Esa es una tesis que Descartes toma, parece, del nominalismo y que viene de Scott y Occam, ¿no? Es decir, que hasta las tautologías de la lógica y las fórmulas de la matemática podrían ser de otra manera si Dios le hubiera dado la gana. O sea, hasta Descartes llega a esto. Primer punto, o sea, yo discutiría un poco esto de que sea compatibilista, al menos respecto a las criaturas. Y en segundo lugar, estoy de acuerdo contigo que decir que no tiene en cuenta el bien y la verdad es inadecuado, totalmente de acuerdo, ha sido una manchada que he dicho, pero sí rescatar lo siguiente. Además de que yo he leído tomos y tomos de Scott en mi tesis doctoral, los temas no son de mucha importancia, pero el punto es el siguiente. Tú mismo lo has dicho, al decir que estos conceptos son unívocos, ¿no? Y no análogos, porque el método analógico era el método de la metafísica en los clásicos, y entonces los conceptos trascendentales eran todos analógicos, porque son tan omniabarcantes que solo se pueden usar analógicamente. Al decir que son unívocos, en el fondo los convierte en géneros supremos, porque ya decía Aristóteles que los géneros son unívocos, o sea, en ideas generales, ¿me entiendes? Por lo tanto, yo estoy en ese sentido un poco en contra. Al que ha citado es Honefelder, ¿no? Cuando habla de la ciencia trascendente, ¿no? Es decir, que Duns Scotus había hecho una ciencia trascendental. Sí, pero una ciencia trascendental en que los trascendentales, al ser unívocos, se convierten en conceptos generalísimos, ¿no? Donde esta cosa analógica medio misteriosa de en cierto modo, ¿no? Hacía que, ¿entienden? Termino con esto. Entonces, al definirlos como unívocos, yo creo que ahí se pierde un poco su verdadera característica trascendental, ¿no? De los conceptos de verdad y de bien. Pero bueno, eso es un punto de vista y estoy de acuerdo con lo que he dicho antes, es impreciso y te agradezco la corrección porque es válida, ¿eh? Así que eso. Y no me parece antimático, sino todo lo contrario. Me parece que eres una persona que sabe del tema y me encantaría leer eso que estáis pendientes de publicación, ¿no? A ver si me conviertes a la verdad, ¿eh? Hernán. Sí. Bueno, y te dejo otro comentario en el chat, ¿no? Dice: la comprensión de univocidad es distinta que tiene Scotus es distinta de Aristóteles. Bien, bueno, aquí es donde se echa más en falta el café para seguir conversando. Yo creo que todavía hay varias preguntas que pueden haber quedado en el tintero. Tenemos que parar ahora también, sobre todo en consideración a la persona que está de parte del equipo técnico. Agradecerles entonces a quienes expusieron hoy, a Ignacio, a Javier, a María Los Andes, y a quienes estuvieron también presentes aportando con su escucha y con sus preguntas, comentarios, etc. Nos vemos mañana, tenemos una nueva mesa donde vamos a tener ponencias sobre Spinoza y Hegel. Mañana es temprano, es a las 10:30. ¿Ya? Busquen quienes están en la mesa, yo les envío los enlaces por mail. A quienes les interese participar, pueden buscarlos en la página web de la CHIF. Somos el simposio 12. Entonces, eso, sin más que decir, no sé si Luis quieres agregar algo sobre mañana. Quería agradecerles sencillamente a los que presentaron y a quienes participaron de la reunión. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Nos vemos mañana. Vamos. Gracias.